Abrimos podcast hablando de uno de los objetivos de desarrollo sostenible que marcó la ONU para 2030. En concreto, hablamos del número 5, de igualdad de género. Dentro de la igualdad de género nos hemos centrado en hablar de la brecha salarial, razones, leyes, consecuencias y un largo etcétera. Podemos comenzar hablando sobre qué es la brecha salarial. Lo podemos definir como la diferencia de la media entre hombres y mujeres, es decir, la suma de todos los sueldos divididos entre el número de hombres y de mujeres respectivamente. Aunque a veces la brecha salarial se confunde con la discriminación salarial, que no es lo mismo. La discriminación salarial es pagar menos por el mismo trabajo a unos y a otros. Otro concepto que también es muy renombrado respecto a la brecha salarial es el techo de cristal. ¿Qué es el techo de cristal? Es una barrera invisible contra la que chocan las mujeres cuando intentan progresar en su carrera profesional, incluso cuando están igual o mejor cualificadas que sus compañeros, impidiéndoles así alcanzar altos cargos dentro de las organizaciones privadas y públicas, y sobre todo dentro de la política. Podemos hablar de las razones, de las causas de la brecha salarial. Por ejemplo, hay trabajos con características y requisitos similares, pero que son valorados de manera diferente. Por lo tanto, se pagan de manera distinta. Un ejemplo de ello es que una limpiadora cobra menos que un conserje o que una secretaria cobra menos que un administrativo. También podemos hablar de que tradicionalmente los empleos más feminizados se valoran y se pagan menos. Además, las mujeres solemos tener media jornada para dedicarnos al cuidado, obviamente no remunerado, de hijos y mayores. Mencionando este tema, cabe destacar que la brecha salarial, sobre todo, es porque las mujeres solemos tener trabajos de media jornada, y nos preguntaremos por qué, para llevar a cabo las tareas de cuidados que no son impuestas y que además no son remuneradas. Otra de las razones de la brecha salarial es que parte de la misma se produce en los complementos y no en los salarios. Se premia mejor las tareas masculinizadas, como por ejemplo el plus de peligrosidad, a aquellos que trabajan con maquinaria pesada, pero esto no es igual para los que trabajan con productos químicos, como por ejemplo las personas que trabajan en la limpieza. En sanidad muchas veces se premia la libre disponibilidad y las mujeres, desgraciadamente, al dedicarse al cuidado, tienen menos disponibilidad en ello. También existen muchos más contratos temporales entre las mujeres. Los hombres trabajan más horas y también hacen más horas extra, por ello también es una razón por la que sus sueldos son más altos. Otra de las razones es que las mujeres se ven perjudicadas laboralmente por su maternidad y por último podemos destacar que los hombres escogen trabajo con mayor peligrosidad y más nocturnidad. Esto hace que reciban más pluses a lo largo de su trayectoria laboral. También podemos hablar en este podcast sobre las difamaciones que no sirven para explicar la brecha salarial, que muchas personas creen que son ciertas y realmente no lo son. Realmente se demuestra que el valor educativo de las mujeres es mayor en estudios superiores que el de los hombres. Además de que las horas extra que hacen los hombres suelen estar remuneradas y las que hacen las mujeres o no son pagadas o se compensan con días de descanso. Otro de los factores que no sirven para explicar esta brecha salarial es la mayor o menor presencia de mujeres en un sector, porque está demostrado que cuando más se feminiza un sector, sus remuneraciones medias caen. Tampoco se puede hablar de la brecha salarial sin hablar del reparto equitativo de los cuidados, ya que es algo que cada vez está más puesto en valor en la sociedad, pero sigue siendo un tema en el que las mujeres tienen mucha más responsabilidad. Por otra parte, pasamos a hablar de leyes, tanto a nivel nacional como en el derecho internacional, que prohíben la discriminación salarial entre hombres y mujeres, como por ejemplo el artículo 314 del Código Penal, también el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores o la Ley Orgánica 3/2007. A pesar de que estos artículos hacen referencia a la no discriminación entre hombres y mujeres en el mundo laboral, la brecha salarial es real y sigue existiendo. Algunas de las maneras de medir la brecha salarial es la comparación de sueldo medio entre hombres y mujeres.
Por ejemplo, los hombres tienen un sueldo medio de 25.924 euros, mientras que las mujeres tienen un sueldo de 20.131 euros, con una diferencia del 22,3%, según los datos del INE en 2016. En 2014, este porcentaje aumentó al 28,7% y en 2008 estuvo en el 21,9%. También podemos comparar el sueldo según el salario medio por horas. El del hombre es de un 15,9%, mientras que el de la mujer desciende al 13,6%. La brecha salarial por hora total es de un 14,7%. Por otra parte, hablamos de los países. En Alemania, la discriminación salarial es del 21%, en Portugal de un 16%. En la zona euro hay una media del 16%. En Francia baja un 15% e es igual con España, y en Italia únicamente un 5%. Además, cabe destacar que hay brecha de formación. En el caso de las mujeres está mejor, tienen más estudios que los hombres. Por ejemplo, en bachillerato hay una formación de hombres del 72,7%, mientras que las mujeres tienen un 82,8%. Igualmente, en la universidad hay un 37,2% de hombres. Por otro lado, las mujeres ascienden al 55,6%. Respecto a los másteres oficiales, los hombres tienen un 13%, mientras que las mujeres ascienden al 18,2%. A pesar de haber muchas más mujeres graduadas que hombres, seguimos sin dar el salto al poder. Hay pocas mujeres en puestos de dirección en comparación con los que tienen los hombres, haciendo referencia así a la definición de techo de cristal. Por ejemplo, en las directivas españolas hay un 35% y en Europa un 36%. Respecto a los miembros del Consejo de Administración, en España hay un 23,7% y a nivel europeo asciende al 26%. Por último, cabe destacar los datos que se asemejan entre Europa y España. El hogar y los ciudadanos siempre han sido tareas de mujeres. Por ello hay 482.300 que tienen una jornada parcial por motivos familiares o para cuidar de los hijos, frente a los hombres con 26.800. Como conclusión, cabe destacar en este podcast que queremos reivindicar como mujeres que somos lo injusto que nos parecen estos datos y que en pleno siglo XXI esto no debería seguir así. Apoyamos al gobierno a que intente cambiar esto creando nuevas leyes y haciendo que esto sí que se cumpla. Además, creemos que las trabajadoras deben seguir luchando y denunciando situaciones de desigualdad. Rompamos de una vez el techo de cristal. Si nosotras paramos, se para el mundo. No sois menos.